Veamos qué consecuencias trae la globalización y qué pasa con la familia cristiana y ser cristiano en un mundo globalizante, ¿no? Ahora vamos a ver los 3 puntos: ser cristianos en un mundo globalizante, las nuevas sociedades culturales y la revolución informática, que tiene que servir de base para alertarnos de los peligros que estamos siendo sometidos y a los cuales tenemos que estar velando, como leímos. Hay un pueblo que se llama Seattle. Ese pueblo ha reaccionado contra la globalización, de tal manera que en vez de unirse alrededor de la palabra de Dios como debieran, se han unido tratando de lograr amalgamar elementos muy heterogéneos, que siempre van a ser heterogéneos, que eso no es lo que Dios quiere. Entonces hay misioneros, monjas, movimientos católicos, hay anárquicos, ecopacifistas, sindicalistas, asociaciones de comercio equitativo y solidario, movimientos ecologistas, granjeros del primer mundo, hay ONG de promoción al desarrollo, hay feministas, punk, activistas de derechos humanos, representantes de pueblos indígenas, etc. O sea que más allá de la diversidad nacional o sus diferencias políticas, el conjunto de estos manifestantes comparten una consigna: todo el poder a las corporaciones transnacionales presenta en la agenda de libre comercio en abstracto algo que va en contra de lo que ellos pretenden, en contra de la sociedad, y que establecen un Dios mercado, dicen esto. No digo que todo esto que hace esta gente está bien, pero tomemos esto, ¿no? El Dios mercado. Porque el Dios mercado lo traemos también a la iglesia, ¿no? Miramos a ver cuántos niños vienen, cuántos se convierten, como decíamos ayer. El último aspecto de las globalizaciones, y que tratan de hacer una iglesia universal, por eso tenemos que tener mucho cuidado con el ecumenismo y cómo se infiltra y se mete. Si hay alguien que quiere hacer una campaña evangelizadora con nosotros, tenemos que primero ver no el objetivo de la campaña de evangelizar, sino ver si son hijos de Dios. Si no son hijos de Dios, nosotros no podemos hacer la campaña con ellos. Tenemos que ser hijos de Dios para tener una dirección, por más que el objetivo sea bueno, Esto es bíblico, no es algo que se le ocurre a Nicolás, es algo que demanda la Escritura. La luz no puede tener comunión con las tinieblas, entonces no me puedo juntar con un católico para evangelizar o con un ortodoxo. Esto también dentro de la globalización se está viendo. Ayer me preguntaban sobre Grecia, cuál es la religión que hay, están los ortodoxos, y qué diferencia hay con el catolicismo. En su momento había algunas diferencias, pero en general ahora prácticamente son lo mismo que el catolicismo. Lo único que no creen, pero están participando de las mismas reuniones ecuménicas. Los ortodoxos tienen el patriarca y los católicos el papa. El papa, los católicos dicen que es infalible. Los ortodoxos dicen que no, que el patriarca no es infalible. Y después algunas otras diferencias mínimas, pero en realidad esta es la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, dice el versículo 14, y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea: he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te amonesto
que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y ahí viene el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? Porque Cristo no está dentro. Entonces, si Cristo no está dentro, el diablo está dentro. Pero hay algunos que están esperando el llamado a través nuestro. A través de nuestra instrumentación, la voz de Cristo, para que Él pueda entrar y cenar con cada uno de ellos que están en esta iglesia actual. Otro desafío es la iglesia en una sociedad multicultural y pluralista. El respeto a la identidad cultural de los recién llegados no puede ponerse en discusión. El gran desafío es entonces no caer en sincretismo, sino permanecer firmes en la sana doctrina. Y acá escribí algo, no adaptar el mensaje. En las sociedades en las que los mensajes son producto de la oferta y demanda, y las iglesias basan su éxito en la prosperidad material y la cantidad de asistentes. Por otro lado, resistir la corrección política que nos presiona para hacer concesiones para la adaptación de quienes se integran a una nueva sociedad, sin que eso implique dejar de lado la caridad cristiana. ¿Qué significa esto? Ahora se votó y acá está permitido el aborto. ¿Qué tenemos que decir de acá desde la iglesia? Tenemos que seguir siendo fieles a la palabra de Dios. No podemos decir, si afuera lo permiten, tenemos que permitirlo acá. Probablemente tengamos problemas, pero como siempre, inclusive con nuestros hijos, hay que tener mucho cuidado con esto y ver hacia dónde van, qué es lo que reciben en los colegios. Inclusive ahora se da, no sé acá, pero se está dando este año, mi hijo tiene educación sexual, no sé cómo lo van a dar, pero tengo que estar atento o hablarle antes que lo den, porque evidentemente, casi seguro, tengan dos campanas. Una que va a ser la bíblica, que le van a dar ustedes como padres cristianos, en una familia cristiana, y la otra por ahí la que le van a dar en el colegio, sin razón, sin sentimiento, sin nada. Imagínense si en una de estas reuniones de educación sexual uno le tendría que decir, bueno, cada uno de los jóvenes tiene que buscar a ver cuál es la jovencita que Dios ha preparado. Y cada jovencita tiene que buscar cuál es el joven que ha preparado. Y orar por ello. Se van a burlar de mí seguramente, pero este concepto es el que tenemos que tener, porque los mayores valores están adentro, no afuera. Eso es lo que hay que seguir. Esto es un poco las nuevas sociedades, ¿no? Multiculturales. E inclusive, si algún alma acepta a Cristo, seguramente va a venir con un montón de cosas. Con ese hermano que recién aceptó a Cristo, que es un bebé espiritual, no podemos tratarlo como alguien que tiene mucho más conocimiento o experiencia, aunque a veces nos tienen que decir, ustedes en vez de vianda sólida les tengo que dar leche espiritual, ¿no? Como leemos en la palabra. Eso no lo quiere Dios. De acá donde estemos, no sé cuándo está la meta, cada uno tiene una meta, pero hay que prepararse como tal. No podemos estar así sentados, dormidos, más o menos. Hay que despertarse. Ayer leímos, hay que despertarse.
llegamos a la revolución informática. ¿Cómo comunicar las nuevas, que en realidad siempre el mensaje es el mismo, como dijimos, no hay otro mensaje, utilizando los medios de comunicación que Dios permite que utilicemos? Aquí tenemos que tener cuidado si hacemos algún portal, porque a veces somos engañados y decimos, bueno, vamos a poner un mensaje de evangelización. Entonces, por ahí para no pagar o para pagar menos, aceptamos que se metan propagandas, aceptamos que se metan cosas, que a veces son cualquier cosa. Esto tenemos que estar apercibidos, que estamos expuestos a esto. Y bueno, la iglesia o el conjunto de iglesias tendrán que reunirse y decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Vamos a utilizar esta herramienta o no la vamos a usar? Yo creo positivamente que si esta herramienta está, no podemos hacer como hacen algunas comunidades que no usan la electricidad, que siguen con los caballos, que siguen... A nosotros nos dio esto el Señor, pero tenemos que tener cuidado para que lo que usemos no metan nada de otros lugares o alguien, bueno, estamos en la misma confraternidad, y por ahí digo, pero esto no es lo que nosotros defendemos. Eso hay que reunirse, ponerlo delante de Dios y en la comisión de aquellos que nos presiden y establezcan cuál es la manera bíblica que Dios quiere que utilicemos esta herramienta. Porque si no vamos a hacer como hicieron los talibanes cuando tomaron el poder en Afganistán, que echaron creo que 2 millones de televisores y los quemaron en una plaza. Para mí la televisión me informa, no tengo que dejar que sea el centro del hogar la televisión, el iPad y el iPod y todo lo que tengamos en los celulares. Creo que ahí tenemos que profundizar en el estudio, tenemos que estudiar qué ofrece esta herramienta. No podemos ignorarla. Como escuchábamos ayer, ya está en nuestros hogares, ya está con nuestros hijos. ¿Qué vamos a decir a nosotros? No corta internet. Y lo otro que tenemos que tener cuidado, que esto no sea un ídolo, porque se está convirtiendo en un dios, con minúscula, pero lo estamos endiosando. Antiguamente, como ingeniero, hacíamos los cálculos a mano. Si no, teníamos algunas maquinitas con algunos cálculos que hacían, pero en lo que eran las tensiones y todo eso, uno tenía una idea. Esto es mucho, esto es poco, esto está bien. Ahora hay ingenieros, me ha pasado hace 2 o 3 años atrás, que vienen, pero ¿por qué no da? Porque la máquina lo dice. Pero ¿por qué no revisas esto? Ingeniero, si esto ya puse el programa y si lo dice la máquina no se equivoca. Pero si uno le mete basura, le digo, obtiene basura. Fíjese los datos que metió. ¿Por qué es esto? La máquina es una herramienta. El martillo es una herramienta, pero si uno no le direcciona bien, se martilla el dedo. Es malo el martillo, entonces, porque se golpeó el dedo. No, porque no lo supe usar bien. Todos los sistemas en la computación se basan en un sistema binario de positivos y negativos. A eso, actualmente, se le adicionó la parte electroquímica. O sea, ya se viene simulando lo que ocurre en el cerebro del ser humano. El cerebro del ser humano no tiene positivos y negativos. La sinapsis se produce entre una parte electroquímica. No es bidimensional, es tridimensional. Entonces, eso es la parte solamente de la inteligencia. Se ha desarrollado mucho lo que han llamado inteligencia artificial, como la nanotecnología. Es el estudio y desarrollo de sistemas a escala nanométrica. Nano es un prefijo del Sistema Internacional de Unidades que viene del griego nanos, que significa enano, y corresponde a una unidad de longitud. Es la 1000 millonésima parte de 1 metro. Imagínese un átomo de cualquier sustancia
mide menos que un nano, pero una molécula, por ejemplo una molécula del agua, como decíamos ayer, hidrógeno, 2 oxígenos, puede ser mayor a un nano. Esta es la escala que se usa ahora para medir y para actuar en la tecnología. Y esto ya se ha usado, por ejemplo, en la industria textil. Entonces, en vez de tener una camisa formada, son varios hilos que se van juntando, pero entre un hilo y otro hilo hay espacios. La nanotecnología trata de agrupar esos hilos de tal manera que he visto exposiciones en internet en donde uno tiene una camisa que deja respirar, que uno puede transpirar libremente, que no es un nylon, se echa un café encima y resbala el café. Se lo limpia un poquito y no se manchó. Lo mismo que hay operaciones que se hacen en la vista a través de rayos usando la nanotecnología. Algo muy pequeñito y van haciendo correcciones, específicamente aquellos que por ahí tienen microtrombosis o los que son diabéticos que tienen pequeños derrames que a la larga empiezan a obstaculizar la visión. Este desarrollo comenzó con Richard Feynman en el año 1959 en un congreso en la Sociedad Americana de Física en Caltech. Y luego hubo otros que han estudiado esto ya en 1981, un ingeniero estadounidense, e inclusive empezó desde el punto de vista de ingeniería molecular a desarrollar sistemas con nanotecnología. Entonces, esto permite con elementos manipular la molécula. Es algo asombroso que Dios está permitiendo para con el hombre. Eric Drexler sacó el término que propuso la plaga gris, que generó un elemento que se llama un nanobot que se podía autorreplicar con esta tecnología. Si aplicamos esto entonces a lo que poco dijimos someramente ayer de lo que se está practicando en la clonación y sumamos la nanotecnología más la inteligencia artificial, podemos estar muy expuestos a seres o a elementos o a algo virtual que ni siquiera son seres humanos. Y que esto es lo que el diablo va a explotar en el último tiempo, haciendo milagros mentirosos, haciendo parecer que la gente resucita, cuando en realidad no se puede crear la vida. El único que crea la vida es Dios. Y la crea en el vientre de la madre. Esa es la elección. ¿Alguien puede saber cómo se hacen los huesos en el vientre de una mujer? ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! Y nos creemos, o muchas mujeres se creen con el derecho, de matar a ese ser vivo. ¿Por qué? Por elección, porque me molesta. Ahí nuestro gran pecado y la gran divergencia y cuánto nos estamos alejando de los caminos de Dios. Estos son los ataques a la iglesia y a la familia cristiana. Veamos algo de la inteligencia artificial. Esto de la inteligencia artificial empezó ya en 1921, no es que empezó antes de ayer. Gómez Herrera es un mexicano que escribe sobre la inteligencia artificial. Dice, el ser humano intenta reproducir el antiguo, y acá discúlpenme, pero dice, mito de la creación. Ya, primer error. La creación no es un mito, es la creación. Así como, según la Biblia, Dios creó a Adán y a Eva para no estar solos, ahora nosotros quisiéramos crear compañeros, escuchen, a nuestra imagen y semejanza. Pero, ¿de qué tipo? Que nos sean útiles y podamos interactuar con ellos de una forma cercana, casi natural. Esto es lo que se basa la inteligencia artificial. Por eso se desea poner un cerebro artificial dentro de un cuerpo que imite lo mejor posible al nuestro. Ahí está la clonación y todo lo demás, porque el ser clonado, ¿qué es?
no es ni más ni menos que el ser que estaba. Entonces, por eso se desea poner un cerebro artificial dentro del cuerpo que imite lo mejor posible al nuestro. Finalmente, somos como tristes Gepetos. Gepetos era el que creó a Pinocho, ¿no? Y que le crecía la nariz por decir mentiras. Entonces, Gepeto era un carpintero que lo había realizado y que soñaba con darle vida al muñeco de madera. Entonces, nosotros, acá dice, también queremos no estar solo y queremos darle vida. Procurando ese sueño industrial, en Estados Unidos, Joe Engelberg construyó su propio prototipo, allá por los años 50. Y luego se empezó a perfeccionar todo esto, ¿no? Vemos que esto, si no lo tomamos con cuidado, a mí la verdad que me aterra, porque me da miedo, me da susto, digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Pero tenemos que estar confiados en que va a pasar hasta donde el Señor permita que pase. Esa es mi confianza. ¿Qué debemos estar confiados en eso?